En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de ver a nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en breve filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme, como cosa y posesión vuestra. Amén. Llegamos al segundo domingo del tiempo de la Cuaresma, donde vamos a escuchar el relato de la Transfiguración. Hay como un gran contraste entre lo que escuchábamos el domingo pasado, que eran las tentaciones de Jesús en el desierto, y ahora pasamos a la Transfiguración. Pasamos de ver a Jesús tentado por el demonio, diríamos, en su humanidad, a pasar a contemplar la naturaleza divina en el monte, en la Transfiguración. ¿Por qué se nos colocan estos dos evangelios al principio de la Cuaresma? Porque ambos relatos prefiguran lo que acontecerá en el misterio pascual de Cristo, donde veremos cómo Cristo padece, cómo Cristo sufre por los hombres, pero donde acabaremos con el domingo de la resurrección. Acabaremos con ese misterio de Cristo muerto y resucitado también por amor a nosotros. Escuchamos el relato de la Transfiguración. Como estamos en el ciclo litúrgico A, escucharemos la Transfiguración de San Mateo. Del Evangelio según San Mateo. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, está bien que nos quedemos aquí. Si quieres haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y salió de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Lo primero que se nos dice es cuándo sucede esta escena, justo después de que Jesús había hecho diversas enseñanzas. Tras la profesión de fe, el primado de Pedro, Jesús hace el primer anuncio de la pasión en el Evangelio según San Mateo, y cómo Pedro se niega a seguir a Jesús hasta la cruz y dice: eso no te puede pasar a ti. A continuación, el Señor hablará de las condiciones para seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y me siga. Así concluye esta parte del Evangelio, el capítulo 16. Lo siguiente que se nos relata es justo la transfiguración. 6 días después de haber anunciado el Señor su pasión, de haber tenido esa controversia o esa discusión con Pedro y hablar de que uno no puede ser discípulo si no coge la cruz, si no pasa por la pasión, si no pasa por el Calvario, el Señor de repente lleva a sus 3 amigos íntimos al monte donde va a ser transfigurado. Importante la datación, 6 días después. ¿Por qué? Porque al 6.º día se nos relata la creación del hombre en el libro del Génesis, y al 7.º Dios descansa. Se nos quiere decir que Jesucristo es el nuevo Adán, y donde veíamos que Adán era el que recibía
esa amistad de Dios, esa comunión con Dios especial en el paraíso, ahora lo vamos a ver de manera plena en Cristo. Hay como dos posturas a la hora de plantear la encarnación del Señor. Podríamos decir dos escuelas teológicas. Una escuela teológica es partidaria de que Cristo se encarna para la redención, para rescatar al hombre porque ha caído en el pecado original con Adán y con Eva. Hay otra escuela teológica que afirma que Jesucristo se ha encarnado porque es el primogénito de la creación, porque Jesucristo era el que llevaba al culmen la obra de la creación, porque igual que existía Adán, Jesucristo va a ser el nuevo Adán que llevará a perfección lo que Dios pensó para el hombre. San Ireneo de León decía que cuando se dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que la Trinidad, Dios piensa en esa futura imagen de Jesucristo a la hora de modelar al hombre del barro e insuflarle el espíritu. 6 días, por tanto, hablándonos, dirigiendo nuestra atención hacia la creación del hombre y hacia la nueva creación que Cristo quiere hacer de él. Pero además 6 indica no la perfección, sino casi la perfección. Hay algo que indica que esto es imperfecto, o por decirlo de otra manera, que no hemos llegado todavía a la plenitud. Vamos a ver la transfiguración, pero la transfiguración no es el fin. La transfiguración es algo que nos indica cómo va a ser cuando Cristo resucite, o cómo es la gloria de Cristo. Pero no hemos llegado todavía a la plenitud, no hemos llegado todavía al final del camino. Tendremos que pasar Jerusalén, tendremos que pasar por la última cena, tendremos que pasar por la pasión y por supuesto por la muerte de Cristo en la cruz, su sepultura, para llegar a la resurrección, que será no al 7º día, sino al 8º día. Pero no me lío con los números porque si no va a ser toda la meditación numérica y no es cuestión. 6 días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y lo llevó aparte a un monte alto. Muchas veces os he explicado aquí en estos comentarios la importancia de Pedro, Santiago y Juan, que son los apóstoles que están en la curación de la hija de Jairo, son también los que estarán en el huerto de los olivos y son los que están en el monte de la transfiguración. Por tanto, son los que ven la potencia de Jesucristo en la curación, en la resurrección de la hija de Jairo, son los que ven la humanidad de Cristo en su oración en el huerto, en su agonía, y son los que ven su gloria como Dios, como Hijo de Dios. Son los que contemplan, por decirlo así, que Cristo es una sola persona, pero también contemplan la realidad de su doble naturaleza. Y también podríamos decir, como no, que es el grupo de sus íntimos, de sus amigos íntimos dentro del círculo de los apóstoles, porque a veces esto es como algo que se dice en contra de la Iglesia o de determinados grupos o de es que aquí hay algunos que son amigos. Pues es que es normal, cuando uno comparte la fe, comparte ese tesoro que es tan grande, es normal que se produzca la amistad. Y no es algo contrario al plan de Dios, porque parece que cuando uno entra a la iglesia tiene que ser amigo de todo el mundo, y amigos tenemos 2 o 3. Cristo, fijaos que aunque dirige sus palabras a mucha gente, a los discípulos, a los apóstoles, a la muchedumbre, él tenía su grupo de amigos. Esto es un poco extraño de decir, pero sí tenía amigos de verdad. Lo vemos en Marta, María, Lázaro, lo vemos también en este grupo reducido de apóstoles que son Pedro, Santiago y Juan, que no es que sean solo sus amigos íntimos, sino que además cada uno tiene una significación concreta, porque Pedro fue el primer papa, os lo he explicado ya muchas veces, Santiago es el primer apóstol que muere mártir, Santiago el mayor, y Juan es el primer apóstol que morirá virgen, sin tomar mujer, sin formar familia. Se nos dice que se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. La transfiguración, transfigurar, indica que Cristo no se transforma en otra cosa, sino que se transfigura porque manifiesta toda la gloria de su naturaleza divina. Además hay una lectura que está aquí como fondo, que es el capítulo 7 de Daniel, la aparición, la venida del Hijo del Hombre, donde hay como una especie de descripción muy amplia de que el Hijo del Hombre será un ser revestido de blanco, revestido de pureza, porque ese es el significado del blanco, la pureza, la limpieza, no solamente exterior, sino también interior. Su rostro se puso brillante como el sol, como Moisés.
Fijaos que Moisés en el libro del Éxodo, cuando entraba en la tienda del encuentro, salía resplandeciente, tenía que taparse el rostro para no deslumbrar a sus compañeros de camino. Y como digo, sus vestidos se volvieron blancos como la luz, como el Hijo del Hombre. En esto se aparecen Moisés y Elías que conversan con él. Según van saliendo los evangelios, según vamos haciendo estos comentarios, voy recordando mi viaje, mi peregrinación a Tierra Santa. Fue en una mañana, pasamos por el lugar donde había sido la matanza donde Débora había matado a aquel jefe del ejército contrario, y Dios había suscitado la lluvia para que se embarrara todo y los carros del ejército enemigo al pueblo de Israel resbalaran, no fueran capaces de avanzar, y como Débora al final no será la que mate inmediatamente, sino que será ya él en la tienda de aquel jefe del ejército contrario. Después de haber visto aquello, lloviendo justo, o sea, tal y como se nos cuenta en la Sagrada Escritura, subimos al monte donde se dio la transfiguración del Señor. Y es una iglesia muy sencilla, llegamos allí y justo estaba ya saliendo el sol, se había desaparecido la lluvia, digo, esto es precioso, o sea, vemos una escena tal y como sucedió y vamos a ver la transfiguración también como se dio en su momento. Y como digo, es una iglesia muy sencilla, que tiene 3 altares. El altar central, donde está el sagrario, y a las espaldas de la iglesia a las espaldas del altar, podríamos decir, están 2 capillas pequeñas, muy pequeñas, con sus altares correspondientes. El altar de Moisés y el altar de Elías. Fijaos cómo la arquitectura, cómo las imágenes, cómo las esculturas, cómo el arte en definitiva nos intenta catequizar, nos intenta enseñar, y cómo en ese lugar precisamente se intenta representar con la iglesia lo que allí aconteció, lo que allí sucedió. Hagamos 3 tiendas, que esta es la petición que hará a continuación Pedro. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Moisés y Elías sabemos por qué están aquí, porque Moisés representa la Torá, lo más sagrado para el judío, y Elías representa la institución profética, la ley y los profetas. Pedro entonces dirá: Señor, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lo que inmediatamente nos sale cuando escuchamos esta frase de Pedro es decir, Pedro se ha dado cuenta de que tiene que salir de sí mismo, y ha salido tanto de sí que prefiere que tengan una tienda, una casa, un hogar, Jesús, Moisés y Elías, y él no piensa en sí mismo. Ha visto la gloria de Dios y ya ha dejado de pensar en él. En parte es así, pero recordemos lo que os decía de la tienda del encuentro. La tienda era la depositaria de la Shekinah, de toda la gloria de Dios. Entonces, lo que está diciendo Pedro, lo que está descubriendo es la divinidad, la santidad de esas 3 personas. La divinidad de Cristo, la santidad de Moisés, la santidad de Elías. Por tanto, esas 3 presencias no pueden quedar en el aire, sino que tienen que estar reservadas, tienen que estar guardadas, tienen que estar en un sitio que esté consagrado. Por eso, he aquí que Pedro dice, hagamos 3 tiendas. No simplemente hagamos unas tiendas y nos quedemos aquí, nosotros también disfrutando de esta presencia, sino que Pedro dice, esto es sagrado, esto es divino, esto procede del cielo. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y salió de la nube una voz que decía. La nube, fijaos que en el Antiguo Testamento, por el día será la nube, la columna de nube la que conduzca al pueblo de Israel en el desierto, y por la noche la columna de fuego, la presencia de Dios. Llega una nube luminosa y dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Esta frase que escuchamos desde el cielo no es otra cosa que la conjunción de 3 textos distintos de la Escritura. Este es mi Hijo amado. Este mi Hijo amado procede del sacrificio de Isaac. Cuando dice Abraham, este es mi Hijo el amado, este es mi Hijo el predilecto, este es mi Hijo el único, en quien me complazco. Esto procede del libro de Isaías, cuando se nos habla del siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé que cargará con las culpas. El pueblo de Israel, antes de la encarnación de Cristo, entendía que ese siervo era
se identificaba con todo el pueblo, con todo Israel que iba a cargar con las culpas y que de esa manera se iba a satisfacer cierto pecado. Pero sabemos que el siervo de Yahvé evidentemente es Cristo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Luego seguirá el cántico del siervo diciendo, enmudecían, abría la boca, como cordero llevado al matadero, etc. Escuchadle. Escuchadle procede por un lado del libro de Daniel y por otro lado de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Porque ese escuchadle que vemos ahora en este evangelio nos indica evidentemente que el Padre se regocija en el Hijo, pero lo que dice el Hijo son las palabras del Padre, no son cosas distintas. Hay una comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. A continuación dice, levantaos, no tengáis miedo. Y ellos alzaron los ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Una de las palabras más repetidas en toda la Sagrada Escritura es esta, no tengáis miedo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos miedo de la presencia de Dios, no por quizá la gran teofanía o por la gran manifestación que se pueda dar, que también, sino que tenemos miedo ante la presencia de Dios porque sabemos que si tocamos la presencia de Dios nos puede cambiar el Señor para siempre. Sabemos que si nos destinamos al Señor, si nos dirigimos a Él, el Señor puede cambiar completamente nuestras vidas. Y es lo que de verdad nos da miedo. Por eso dice el Señor, levantaos, no tengáis miedo. Y ahora toca la parte difícil, bajar del monte. ¿Por qué? Porque en el monte de la transfiguración todo es más fácil. Vemos a Dios tal cual es, vemos al Señor como se manifiesta en su divinidad, qué fácil es. Ahora bien, lo complicado es llevar a Dios al día a día, lo complicado es llevar al Señor en la cotidianidad. Es por eso que Pedro, cuando está arriba, también dice lo de hagamos 3 tiendas. ¿Por qué? Porque con el Señor siempre se está bien. Ahora el Señor nos pide que desarrollemos nuestra vocación en medio del mundo, especialmente a todos los que sois laicos, a todos los que sois seglares. Luego sabemos que Dios ha llamado a algunos para la vida contemplativa y esos hombres, esas mujeres están destinados a la contemplación de Dios, están destinados a unir este mundo con el Señor a través de su sacrificio, de su oración, etcétera, a través de su intercesión. Pero a nosotros nos toca vivir en medio del mundo sin pertenecer al mundo. Y por eso es tan necesario subir al monte de la transfiguración con Cristo, contemplar al Señor para transmitir lo que hemos contemplado. Ese es el lema de los dominicos, contemplata alis tradere. Transmitid lo que habéis contemplado. Ahora bien, llama la atención que, aunque sabemos que tenemos que transmitir lo que hemos contemplado, Jesús ordena, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? Estamos en el capítulo 17 de San Mateo y ha habido bastantes confusiones en torno al mesianismo de Jesús, tras las curaciones, tras la primera multiplicación de los panes y la segunda que San Mateo nos relata. Entonces Jesús impone aquí lo que se conoce más en San Marcos como el secreto mesiánico. No hablar de determinadas cosas de la misión, de la identidad de Cristo, porque la gente no lo comprendía adecuadamente y esperaban un Mesías que iba a ser político, un Mesías que iba a liberar a Israel, pero de las garras de los romanos. Siempre habrá opresores, siempre habrá potencias que intentarán dominar a los judíos, a nosotros ahora, a los cristianos. Siempre habrá potencias que intentarán quitarnos la libertad religiosa, siempre habrá potencias que intentarán quitarnos la fe en Cristo. No nos tiene que extrañar, porque siempre el demonio se va manifestando en distintas épocas de diversas formas. Pero lo que no tenemos que olvidar es esto, que Cristo sigue presente en medio de la historia. Cristo sigue presente en medio del mundo. Y aunque se impone este silencio mesiánico, sabemos que después de la resurrección, Cristo mandará a sus apóstoles, id y contad todo lo que habéis oído, todo lo que habéis visto. Así se inicia la primera carta de San Juan. Os contamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, el verbo eterno del Padre, etc. Contemplar lo que hemos... transmitir, lo que hemos contemplado. Pues nada más, que paséis todos un feliz domingo, segundo domingo del tiempo de la Cuaresma. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.